Bueno, mi tema es insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces vamos a ver el día de hoy definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamientos y prevención. Listo. Entonces la definición es un síndrome clínico progresivo y crónico que resulta del deterioro funcional y estructural del llenado ventricular caracterizado por la presencia de hipertensión venosa pulmonar, disnea, sistémica, edema y el gasto cardíaco bajo de fatiga. Listo. También se puede, bueno, acá tenemos un poquito pues de lo que es el corazón, el funcionamiento del corazón ya lo voy a explicar. Entonces tenemos aurícula derecha. Antes de que continúe ahí, Isa, yo le adiciono acá a esta I un slash O, sería resultado del deterioro funcional y o estructural, porque puede ser por una por otra o por las dos. Bueno, listo, entonces tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la división del corazón, que siempre se divide en 4 cuadrantes. Tenemos la vena cava superior, vena cava inferior, válvula tricúspide, válvula mitral, aorta, arteria pulmonar. Listo. Ya. Bueno, entonces vamos a primero a explicar la epidemiología antes de entrar como tal el ciclo cardíaco para seguir como consecuentemente. Listo, entonces la epidemiología a nivel mundial es una afección de 23 millones de personas, es la segunda causa de muerte en pacientes adultos mayores de 65 años y en Colombia es del 2.3%, a nivel intrahospitalario es del 11.3% y es una de las causas principales de hospitalización y de reingreso. Listo, en Colombia se realizó un estudio donde se incluyeron 2.528 pacientes en donde se detectó que la mayor causa es de la hipertensión arterial y de hipertensión arterial, diabetes y enfermedad coronaria isquémica. Normalmente da más que todo o predomina en los hombres, en las mujeres no es tan predominante. Se vio que a nivel mundial y a nivel de Colombia los hombres adultos mayores son de 65 años en adelante por este tipo de patologías que podemos ver. Normalmente es enfermedad coronaria isquémica, siempre se basa más que todo en falla del ventrículo del lado izquierdo. En Colombia lo que le cuesta al sistema de salud realizar un tratamiento como estos es de 6.4 billones de pesos. Normalmente se indica que los pacientes que no son tratados adecuadamente o a tiempo van a morir dentro de 5 años próximamente. Pregúntale hasta ahí. Si no son tratados A tiempo. Ay, que si puede un poquito más lento. Ay, sí. Por favor. Bueno, voy a intentar. Listo, entonces entramos al ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es un fenómeno que explica de manera secuencial y ordenada los movimientos que realiza el corazón en menos de 0.8 segundos realiza todo el ciclo. Entonces, hay dos periodos, la diástole y la sístole. La diástole es la contracción y la sístole es la relajación. En la diástole se dan 3 factores fundamentales o 3 fases, que es el llenado pasivo, activo. sí, no, espera. El llenado activo, el llenado pasivo y la relajación isovolumétrica. Y en la sístole se da contracción isovolumétrica y eyección. Entonces, son 2 periodos, diástole y sístole y 5 fases. Listo. Entonces, en el llenado pasivo, que es el inicial, las aurículas se encuentran llenas de sangre. Y acá hay un remanente de sangre que pues, está en el momento, ¿cierto? No hay cambio de volumen y las válvulas Están abiertas. y las válvulas auriculoventriculares, que son tricúspide y mitral, están abiertas. Y las sigmoideas, que son pulmonar y la aorta, están cerradas. Entonces, pasamos al llenado activo, que es donde pasa la sangre que estaba en la aurícula, pasa totalmente al ventrículo para pasar del 80% al 100%. No hay cambio de volumen
Y acá se da la contracción isovolumétrica, que es donde ya está llenado totalmente los ventrículos, se da el primer ruido cardíaco, y el primer ruido cardíaco es porque se cierran totalmente las válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas. Por eso se da el primer ruido cardíaco en la sístole. Listo. Ya en la eyección, ya se cierran las válvulas auriculoventriculares, se abren las válvulas sigmoideas para que dé paso del 60% de la sangre del lado izquierdo a la aorta y del lado derecho a la arteria pulmonar. Aquí vamos a hacer una pausa para preguntar algo que sepa levantar la mano y responde Isabel. La función o la función principal de cualquiera de esas válvulas, ¿cuál es? Permitir que no se devuelva. Que no se devuelva. Llevar oxígeno a todo el cuerpo. La sangre No, oxigenada. el de las válvulas, que no se devuelva. Que no Pues que no te pongan retroceso de... La principal función de la válvula. Cerrar, ella se abre cuando tal se cierra, pero no tengo bien el concepto. No, porque no lo tengo Lo que completo. no es, pues no permite que se mezcle la sangre oxigenada con la desoxigenada. Bueno, lo primero es, yo levanto la mano, entonces, levanto la mano y digo, evitar el retroceso de la sangre. Entonces, si la válvula falla, quiere decir que la sangre se devuelve hacia atrás, congestiona. Y al congestionar o tener solo ese daño, se dañó la función principal de la válvula, por lo tanto se denomina insuficiencia valvular y ya se le pone el apellido, si es mitral, si es aórtica, si es este, y ya, bueno, muy bien, por ahí la tenían, pero levantan la mano en orden y ya sí o qué. Van muy bien, ¿no? Excelente. Otra cosa que nos faltaba acá es hay contracción, pero no hay cambios de volumen en la contracción isovolumétrica. Bien. Listo. Entonces, en la eyección se eyecta el 60% de la sangre, como ya había indicado anteriormente. La izquierda se va para la aorta, la derecha para la arteria pulmonar. Y ya iríamos para la relajación isovolumétrica, que sería el inicio de la sístole, donde se da el segundo ruido cardíaco, que recordemos que se cierran ambas válvulas, tanto auriculoventricular como sigmoideas, para que se produzca el ruido cardíaco. Acá ya empezaría nuevamente el retorno de la sangre. Recordemos que siempre queda un remanente de sangre a nivel ventricular. Sí, de remanentes aproximadamente del 5%. Acá después de esa eyección queda un 5% y se ha llenado pasivo. El llenado pasivo, el corazoncito está quieto y la sangre entra a través de la cava superior y cava inferior. Después de que se llenan un 80% aproximadamente, se contraen las aurículas, llenando en un 20% el ventrículo. Porque ya dio un 80. Exactamente, es el 20 más el 80%, ¿cuánto es? El 100%, véalo acá. Ahora le dice. Paso ya. Listo, entonces recordemos la etiología. Hay varias causas o factores. Factores predisponentes son causas que son previas, o sea, que se pueden prevenir. Etiológicas, cardiopatía isquémica, cardiopatía congénita, por ejemplo, no etiológicas en obesidad, sexo varón, que es el más predominante, tabaquismo y también alcoholismo. Causas determinantes son las causas que influyen en la enfermedad. Entonces puede ser miocardiopatías primarias, miocardiopatías secundarias, sobrecarga ventricular de presión, sobrecarga ventricular de volumen, edema ventricular alterado y arritmias. Y causas precipitantes son los factores que ya ayudan a empeorar o a tener exacerbaciones en la enfermedad. Después de cardíacas, isquemia, arritmia, fármacos, y extracardíacas, infección, anemia, incumplimiento terapéutico, fármacos tóxicos y crisis hipertensiva. Entonces recordemos que normalmente predomina la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, y que normalmente es de la parte izquierda la causa más predominante. Y que es congestivo, también se puede dar edema en el pulmón debido a que entra líquido en los espacios de los alveolos.
¿Y cómo se llama ese fenómeno? El líquido proveniente del corazón y los pulmones se llama. Levante la mano que sepa. El líquido pulmonar. 10, 9, Transudado. 5, 4, No hay problema, no tengo problema. 2. Edema pulmonar. Ah, yo Cama huevadas Bueno, entonces, la fisiopatología es cómo se produce en el organismo. Entonces, el aumento de la precarga es la... calma. Es el estiramiento inicial del miocito cardíaco. Es la contracción. Entonces, eso se da por la ley de Frank-Starling, que determina que a mayor llenado ventricular en la diástole se daría una mayor fuerza de contracción durante la sístole. Esto realizaría un gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el bombeo de sangre que se da en un minuto por el ventrículo izquierdo. Sí, por cada ventrículo del corazón. Y se aumentaría la fracción de eyección. Entonces, el volumen residual aumentaría y el volumen telediastólico. El volumen residual es el volumen que queda después de realizar la eyección. Y el volumen telediastólico es el volumen de sangre presente en los ventrículos después de la relajación o de la diástole. Mayor distensión del miocardio, ya recordamos que es lo mismo que la precarga, que se hace una distensión del miocardio cardíaco, aumenta la precarga, que la precarga La tensión de es la resistencia que tiene el ventrículo para poder realizar Te mamas maluco. para poder hacer circular la sangre. Generaría un gasto cardíaco, que es decir, que se genera más fuerte el corazón. Bueno, después de la aumento de la precarga, seguiría el mecanismo neurohormonal. ¿Qué me pasa ahí? Por favor. Listo. El mecanismo neurohormonal se vea que como hay una patología cardíaca, lo que hace es que el mecanismo neurohormonal son las hormonas que se activan por la compensación que debe realizar este mecanismo para poder como tener un balance en lo que está sucediendo en el corazón en este momento. Entonces, se da un gasto cardíaco, se activa en el sistema nervioso simpático, se da una perfusión renal, liberación de renina, angiotensina 1, 2, debido a que como el corazón realiza una falla a nivel, por lo general, izquierdo, también puede ser a nivel derecho, y como hay una congestión, es decir, que hay mucho volumen de sangre, el corazón no puede realizar tanto trabajo y se va como reteniendo, y por eso también se va como agrandando el músculo, o se va como extendiendo. Entonces, a mayor contractabilidad, es decir, que mayor diástole, o sea que el músculo se está contrayendo, se da a nivel de la hipófisis, hay secreción de vasopresina y sube la frecuencia cardíaca. Hay vasoconstricción mayor en la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué resulta la falla renal? Porque como hay hipoperfusión, entonces lo que hace el sistema nervioso simpático es activar todos estos mecanismos, porque hay falla renal, hay falla hepática, hay falla a nivel del cerebro, por el poco aporte o flujo de oxígeno que hay en todos estos órganos. Es un proceso retrosivo, es decir, que va desde el lado derecho, o sea, izquierdo, derecho, hay congestión, ya seguiría a nivel pulmonar, seguiría a nivel hepático, riñones, y ya a veces también puede causar pues edema periférico debido al alto
volumen de líquidos retenidos en el sistema renal. Ahí terminó esa parte. Aquí viene la clasificación. Entonces, Isabel nos dice, tenemos un corazón. Ese corazón tiene 4 cámaras. Las de arriba la función es llenar las de abajo. Y las de abajo la función de estas, a través de las arterias pulmonares, enviar la sangre de un corazón derecho a un corazón izquierdo. Siempre tenemos 2 corazones. Corazón derecho y un corazón izquierdo. La insuficiencia cardíaca congestiva, que es el tema que estamos estudiando el día de hoy, es una alteración funcional y o estructural. y o estructural. Del llenado del ventrículo. Entonces, ¿cómo estructuralmente se puede dañar el corazón para que haya una insuficiencia cardíaca? El corazón tiene unas válvulas. Y esas válvulas lo que impiden es que la sangre se regrese, ¿cierto? Y que continúe su camino normal. Pero si una de esas válvulas se daña por múltiples motivos, puede ser miocarditis, puede ser edad avanzada, puede ser la hipertensión arterial. Si una de esas válvulas se daña, hipertrofia, tenemos un daño estructural y empieza sí. a alterar la función porque regurgita la sangre y se llena mucho más. Entonces ya no es el 5% que queda volumen telesistólico, no es el 5%, sino que va a ser el 15, el 20%, va a ser más sangre. Si es más sangre, y pongámoslo con el ventrículo izquierdo que es más común, si hay más sangre acá, ¿qué tiene que hacer este ventrículo para sacar esa sangre? más fuerza. Más fuerza, excelente, más fuerza, más trabajo. Y si este ventrículo la va por ir todos los días al gimnasio, de 6 de la mañana a las 8 de la mañana y por la noche, hipertrofia. Pero como crece acá, disminuye acá y le da una insuficiencia cardíaca congestiva de origen hipertrófico, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Está grande, pero no es efectivo, entonces la función se ve alterada de esa manera. Pero solamente debería solamente en ese ventrículo o podría ser en cualquier parte del aurícula y del ventrículo. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo regurgitación y este es el más común, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay uno muy bonito que sí o sí lo van a vivir y es el cor pulmonar, que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen mucho. ¿Qué válvula tenemos acá? ¿Qué pasa de la aurícula? Es que si uno no deja que terminemos sí o qué, hace muy difícil. ¿Cuál es la válvula que está conectando entre la aurícula derecha, entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, que pasa por los pulmones? La válvula pulmonar. La válvula pulmonar, ¿cierto? De acá a acá la válvula pulmonar y acá están los pulmones. Cuando estamos en estados de hipoxemia e hipercapnia, la arteria pulmonar se contrae, ¿cierto? Hay hipertensión pulmonar con baja cantidad de oxígeno, lo que aumenta la poscarga del ventrículo derecho, es decir, la sangre no es tan fácil pasar porque el tubo ya está más pequeño. Y como está más pequeño, a pesar de que hay misma cantidad de sangre, no es capaz de mandarla porque el espacio es muy reducido. ¿Qué tiene que hacer? Aumentar la fuerza. Y se hipertrofia el ventrículo derecho, la falla cardíaca derecha o cor pulmonar. Tenemos falla estructural y funcional, pero la más común, que es la placa aterosclerótica, hablando desde el punto de vista fisiopatológico, y acá me corregirán si alguien dijo ahorita infarto agudo de miocardio cuando preguntábamos la causa, está bueno, cuando dicen infarto agudo de miocardio es, este corazón tiene que tener alguien que lo irrigue para que viva, o sea, debe recibir sangre. ¿Cómo recibe la sangre? Levante la mano y me explican cómo recibe la sangre el corazón. Hágale camino. Llegan de las venas cavas inferior, superior, a la aurícula. Uy, yo pregunté muy mal. ¿Cómo el corazón
se nutre de sangre oxigenada? Esa es la pregunta, no cómo le llega la sangre, sino cómo le llega la sangre con la que él se alimenta. O sea, el corazón alimenta todo el organismo, pero él se tiene que alimentar. ¿Cómo se alimenta él? Por medio de la vena pulmonar que va a salir entonces del ventrículo derecho, vena pulmonar, irriga los pulmones, hace el intercambio gaseoso con la pupilar, llegando nuevamente a la aurícula izquierda con sangre oxigenada. Y ahí oxigena el corazón. Marco. Porque ahí el callado aórtico donde están las venas que irrigan el corazón. Las venas están en el callado aórtico, porque tenemos que el callado aórtico está acá arriba, de acá coge la subclavia derecha, subclavia izquierda y por acá las carotidas. ¿Dónde se irriga el corazón? Profe, las arterias coronarias van a estar siempre como pegadas de la aorta y el corazón... ¿Las qué? Las arterias coronarias. Entonces, antes de llegar al callado aórtico, tenemos unas arterias que salen y irrigan el corazón, o sea, el músculo del corazón. El corazón se nutre cada diastólica. En efecto, entonces cada que el corazón late, nutre el corazón a través de las arterias coronarias, arteria circunfleja, descendente anterior. ¿Y qué pasa si una placa aterosclerótica, que nos van a explicar ahora, se desprende, tapa la arteria coronaria? Ya no hay quien le dé sangre al corazón, porque el corazón tiene mucha sangre adentro. Si no le llega sangre para él alimentarse, pues ese tejido muscular se muere, y eso se llama infarto agudo del miocardio. Si ese pedazo se muere, es capaz de trabajar con el otro poquito, no hay problema. Pero la función se ve disminuida, porque la contracción no es lo mismo. Y ahí tenemos la insuficiencia cardíaca de origen isquémico. Entonces, como es una entidad de muchas causas, vamos a recordar las primeras de esta manera básica. Entonces, el corazón tiene la función es mandar sangre del cuerpo. Primero oxigenarle y después mandarle sangre para que el resto de todos vivamos, ¿cierto? Vivimos de eso, básicamente. Pero el corazón como unidad funcional tiene que recibir sangre también. Y él no se alimenta de esta sangre, o sea, sí, pero no en este momento, él no se alimenta de eso. ¿Qué pasa? El ventrículo izquierdo eyecta la sangre, pasa por la válvula aórtica, pasa por la válvula y antes de llegar acá arriba, acá se da la circulación coronaria. Salen unas arterias coronarias que le dan la sangre a eso que ustedes ven blanco acá, que es el músculo. Y no solo el músculo, a la parte neuronal también, al nodo auricular, al nodo auriculoventricular, a las veis, entre todo eso. Y ya, bueno, ahí está la fisiopatología. La clasificación. Listo, entonces tenemos diferentes tipos de insuficiencia cardíaca con febri reducida, sistólica, que recordemos que la sistólica es en la contracción, insuficiencia cardíaca con febri conservada, y la diastólica en la relajación o llenado ventricular, insuficiencia cardíaca aguda, crónica, de gasto bajo, de gasto elevado, izquierda y derecha, que recordemos que izquierda se da mayormente en esta patología. Entonces, con febri reducida, ya lo había indicado anteriormente, contracción del corazón, que es la eyección, la salida de la sangre. Febri reducida significa fracción de eyección ventrículo izquierdo. Se da un 40% en estas patologías, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, valvulopatía, miocardio. En el 50%, miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía hipertrófica, enfermedad pericárdica, hipertensión. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda se da de manera rápida, de manera espontánea, sus signos y síntomas no duran como con mucho tiempo. Acá sería el infarto agudo del miocardio, y la crónica, o también como estamos hablando, congestiva, ya es una situación de varios días, meses, años, en donde ya es una situación muy prolongada, en donde ya sea una alteración tanto funcional o estructural, en este caso donde se ve que hay
congestión, que hay mucho llenado de sangre y no permite realizar un flujo adecuado. Insuficiencia de gasto bajo, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, valvulopatías, pericardiopatías, que es donde se da la deficiencia más que todo en las válvulas, que no permite como realizar su función de manera adecuada. Gasto elevado de enfermedad de pared óseo, beriberi, que es deficiencia de tiamina o vitamina B12, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, embarazo, anafilaxia, sepsis y insuficiencia hepática. Y como lo había dicho pues ya en el transcurso de todo el funcionamiento del ciclo cardíaco, en la insuficiencia cardíaca izquierda, que se da por el ventrículo y la aurícula izquierda, tenemos cardiopatía isquémica por hipertensión arterial, valvulopatías aórticas y mitrales, miocardiopatías primarias, y en la derecha, que se encuentra la arteria pulmonar, trastornos pulmonares primarios, hipertensión pulmonar. Entonces ya acá tenemos una clasificación de estadio en donde indica la clasificación. Entonces sería A y B, son pacientes que no tienen síntomas asintomáticos. En la A no hay una falla funcional y estructural y son pacientes que pueden desarrollar la enfermedad, entonces diabetes mellitus, hipertensión arterial. Y en la B no hay síntomas ni signos, pero ya tiene una cardiopatía estructural. Entonces, válvula sintomática, hipertrofia del ventrículo izquierdo, infarto agudo. En la C ya es un paciente que tiene signos, síntomas, que ya tiene pues el estadio de la enfermedad y ahí no tienen signos ni síntomas. La A no tiene alteración ni funcional ni cardíaca, pues no tiene alteración ni funcional ni estructural. La B ya tiene alteración estructural. La C tiene signos, síntomas y alteraciones estructurales y funcionales. Entonces ya es un paciente con disnea, fatiga, pacientes ya con síntomas de insuficiencia cardíaca, y la D ya son pacientes que ya son muy avanzados, que ya son pacientes muchas veces que van para intervenciones quirúrgicas, que ya son para de pronto cambio de válvulas o un trasplante del órgano. Ahí hay que complementar una cosita, es que tú dices bien que no hay anomalías estructurales o funcionales del pericardio, miocardio de las válvulas, ¿cierto? Pero puede haber de alguna otra, porque si no tiene disfunción, no sería insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Listo, entonces tenemos tipos de formas clínicas, desde la insuficiencia crónica. Sí, claro. Listo, Isabel. Tenemos insuficiencia cardíaca crónica, aguda, izquierda, derecha, sistólica, diastólica. Pues yo creo que no hay necesidad de tenerlo porque ya lo he explicado cómo funcionan pues en diastólica, sistólica. Y ya tenemos las manifestaciones clínicas, tenemos signos típicos, lo mismo que signos y síntomas típicos y atípicos. Entonces en los típicos tenemos disnea, ortornea, disnea paroxística, hay fatiga, cansancio y muchas veces edema en los tobillos por los líquidos que se almacenan a nivel renal que no pueden ser debidamente expulsados. Tenemos signos típicos también como soplo cardíaco, ritmo de galope, que ya es una alteración, reflujo hepatoyugular, presión venosa yugular, impulso apical desplazado. Y ya los que son menos típicos, son nocturna, depresión, síncopes, sibilancias, pérdida de apetito, palpitaciones, confusión, crépitos, taquicardia, ascitis, caquexia. Vamos acá. Levante la mano quien sabe que es Bendocner. Para el paciente se inclina hacia adelante y vamos a amarrar los neuropatos. Es un tipo de disnea de origen cardíaco. Súper bien, excelente. ¿Cuál es el nombre tuyo? Valentina Chávez. Hoy. No, no pasa. Entonces los factores de riesgo ya los habíamos hablado pues
antecedentes familiares, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías isquémicas, influye mucho la obesidad, síndrome metabólico, hábitos tóxicos, por ejemplo, tabaquismo, alcoholismo y síndrome metabólico. En el diagnóstico, tenemos entonces varios tipos de diagnóstico. El primero que se hace es la historia clínica y el examen físico. En la historia clínica se realiza una historia clínica detallada, donde se pone qué fármacos, por ejemplo, consume el paciente actualmente, los signos y los síntomas que presenta, se realiza una adecuada anamnesis, se miran antecedentes familiares si ya ha tenido de pronto enfermedades cardiovasculares. En criterios mayores y menores, ya lo voy a explicar en la otra parte. Se realiza rayos X de tórax, en donde se puede ver la fisionomía tanto del corazón para detectar cardiomegalia como a nivel pulmonar para detectar de pronto un edema pulmonar. Se realizan Quedémonos un ratico ahí. ¿Y cómo se ve la cardiomegalia? pues, se ve extendido el corazón, pues, la forma del corazón. Valentina. Pues a la cardiomegalia tiene una fórmula y rayos X que aumenta sobre 6. ¿Y eso cómo se llama? Y se saca corazón. ¿Cómo se llama eso? Daniela, ¿cómo? Me la voy a poner acá, dice cardíaco. Acuérdense, levanta la mano mucho, porque es que si no me gusta. Daniela Duque. Índice cardíaco, A más B dividido C. Pilas que es el dato para su práctica, y es que las proyecciones anteroposteriores, que son muy usuales en cuidados intensivos, no van a servir para el índice cardíaco, puesto que magnifican la proyección de la silueta cardíaca, pero es una buena forma medirlo, valorarlo. Sin embargo, siempre que alto en una P no vayan a creer que es cardiomegalia. En la póster anterior sí. ¿Qué otros signos vemos, Isa, en la radiografía con congestión? No, pues es que normalmente se habla como tal de la cardiomegalia en el rayos X, y también se puede hablar de un edema pulmonar, que es lo más común que suceda por la... Cami. Es porque se ingresa el agua a los alveolos. ¿Qué más vemos en la placa, Cami? Prominencia del botón aorto, Prominencia del botón aórtico, ¿qué más? arteria pulmonar trasera aumentada, ¿Y qué más? alargador. Profe, y es una cosa como que se borran los límites, pues es que no sé cómo explicarlo, porque el corazón como que se agranda tanto que se borra el límite del diafragma o el corazón, algo así, no sé explicar. Bien, lo va bien, buen intento. Congestión parailiar, cefalización del flujo aéreo. Como hay congestión, la sangre y el circuito circulatorio se va a ver arriba en zonas donde la ventilación debería ser más magnificada. Se van a borrar los ángulos cardiofrénicos, borramiento de los ángulos cardiofrénicos. Y todo esto lo vemos nosotros cuando valoramos una radiografía de tórax. Entonces es muy importante hacer ese stop ahí y hacer ese recorderis de lo que vamos a ver, ¿vale? En el electrocardiograma se ve como la frecuencia cardíaca que tiene el paciente, donde se ven las ondas que está realizando pues, el corazón, que son la onda P, S, T, Q. Ecocardiograma de Doppler, que es el modo estándar. Pero por la insuficiencia cardíaca no se ve normal, se ven arritmias, se ven alteraciones de la conducción que sugieren infarto agudo del miocardio. Y el gol estándar sería ecocardiograma y Doppler. También tenemos pruebas de laboratorio, hemogramas para mirar cómo tienen las plaquetas, los glóbulos blancos, glóbulos rojos, sedimentos de orina. Ergometría, que se evalúa la prueba de esfuerzo del paciente, de los músculos del paciente, y la determinación de péptidos y natriuretas. Listo, pero no evaluamos los músculos del paciente en la Sino como el esfuerzo que realiza. La tolerancia al ejercicio y los cambios hemodinámicos generados por el ejercicio.
Listo, entonces tenemos criterios importantes para realizar como un determinado diagnóstico. Serían los criterios de Framingham, en donde se ve la clase 1, que el paciente no tiene limitaciones para realizar una actividad física. La clase 2, donde el paciente puede realizar una actividad física, pero le causa disnea, palpitaciones y fatiga. Y en la 3, la gran limitación de la actividad física. El paciente puede realizar actividad física, pero no normalmente y tiene síntomas aún en reposo. La 4 es que el paciente no puede realizar ninguna actividad física porque tiene síntomas a pesar de que esté en reposo o ya la haya pues, como terminado. Los criterios mayores y menores se tienen en cuenta 2 criterios mayores para realizar el diagnóstico o 2 menores y 1 mayor. De los criterios mayores de los síntomas y signos típicos que ya habíamos hablado anteriormente: disnexia paroxística nocturna, ortopnea, incrustación yugular, crepitantes, tercer tono que es el ritmo de galope, cardiomegalia radiológica, edema pulmonar radiológico. Los criterios menores es edema en piernas, o sea, edema periférico, tos nocturna, disnea de esfuerzo, realizar mayormente puede ser alguna actividad de ejercicio, actividad física, hepatomegalia, derrame pleural, frecuencia cardíaca mayor a 120 y pérdida de 4.5 kilos tras 5 días. Entonces ya hemos explicado de pronto un poquito acerca de los rayos X, donde se podía ver cardiomegalia, alteración de la trama vascular, prolongación de los vasos pulmonares hacia la periferia, grandes chunks, diagnóstico de electrocardiograma, donde se ve la hipertrofia de cavidades, isquemia izquierdo-derecha, enfermedad miocárdica inflamatoria. Y el gol estándar, que es la ecocardiografía, donde se ve la masa ventricular, la fracción de eyección, el funcionamiento o la alteración de las válvulas y presencia o ausencia de enfermedades vasculares y de pericardio. Entonces acá podemos ver cómo es una ecocardiografía, las divisiones del corazón, que ya lo había mencionado, gol estándar, donde evalúa las estructuras, el funcionamiento de miocardio, válvulas, información sobre presiones, flujos cardíacos, evaluada volúmenes ventriculares, función sistólica, diastólica y las presiones auriculares. En tratamientos tenemos varios tipos de tratamiento: no farmacológico, dispositivos de cirugía y de terapia respiratoria. Entonces, en tratamientos no farmacológicos, medidas y recomendaciones generales. Nosotros como terapeutas le indicamos al paciente y a su familia acerca de la enfermedad, cómo es la medicación en caso tal de que la requiera, dependiendo pues del caso, de la patología que tenga, cada cuánto se debe tomar, qué vía, que debe tener una dieta estricta y balanceada, no debe tener obesidad, o sea, se debe de pesar diariamente, porque recordemos que la obesidad influye también en la insuficiencia cardíaca y en la fatiga que siente el paciente. ¿Y por qué pesar diariamente? Para que el paciente no suba, pues, o sea, no tenga mayor factor de riesgo. Pues. La retención de líquidos. Exactamente, con la retención de líquidos. Resulta que el corazón funciona en bombear sangre. Cuando hay una alteración funcional, la sangre no bombea efectivamente. Por lo tanto, la presión sobre la arteria renal aferente disminuye, lo que libera el eje renina, angiotensina, aldosterona, que si se mantiene en el tiempo genera lesión renal. El riñón sufre, se daña y su función se deteriora significativamente. Entonces la persona va a retener los líquidos y va a tener edema, como ya nos dijo él, edema periférico, incluso a veces edema pulmonar. El paciente tiene una restricción seria de líquidos, les demandan 1 litro al día, no se puede tomar más. Si se toma el litro al día y hoy pesa 66 y mañana 67, vuelve y toma 1 litro, ya pesa 68, otro litro 69, se está quedando con los líquidos y no los está expulsando. Y eso va a comprometer mucho más la función cardíaca y puede llevarlo a empeorar el cuadro. Entonces, también si el paciente tiene hábitos nocivos, es decir, tabaquismo, alcoholismo, también evitarlo. O el paciente se puede tomar 2 copas de vino, por ejemplo, o una cerveza muy ocasionalmente por la retención de líquidos. También se debe remitir al paciente apoyo psicológico. Muchos de estos pacientes sufren de depresión,
Es importante tener un tratamiento activo en esta área, con un acompañamiento activo también por parte de su familia y una dieta balanceada, porque los pacientes pueden sufrir caquexia, que es que pierden adiposidad y musculatura. Tratamiento farmacológico, diuréticos para eliminar pues, los líquidos retenidos, digitálicos, antiarrítmicos, vasodilatadores como warfarina y aspirina. ¿Cómo? No, vasodilatadores no, anticoagulantes, qué pena, anticoagulantes. Y beta bloqueantes, que lo que hace es que compensan y reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Los dispositivos de cirugía, recordemos que los pacientes que ya están en una etapa avanzada, como 3 o 4 en la sintomatología, son pacientes que al realizar ejercicio pueden mejorar. Pero cuando ya están en una etapa ya muy avanzada, ya crónica, en donde el paciente ya tiene los signos y síntomas ya muy exacerbados, ya se debe de hacer una cirugía, ya sea de válvulas o desfibrilación o trasplante de órganos. Entonces, tratamiento por terapia respiratoria es un tratamiento del que nosotros nos encargamos. Principalmente evaluamos la función respiratoria de manera exhaustiva para identificar posibles complicaciones respiratorias. Como ya lo habíamos dicho, edema de pulmón, edema pulmonar. Listo, ustedes llegó el paciente, ustedes están en el terapeuta de urgencia, le llegó el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva en fase totalmente agudizado, sus extractores bilaterales, encuentran una placa con congestión paralítica, cefalización del flujo aéreo, derrames pleurales incluso, radiopacidades bilaterales, ingurgitación yugular, desaturado, mal, contrabajo respiratorio. ¿Cuál es el tratamiento que usted le va a dar a ese paciente? Oxigenoterapia. Entonces, ahí les dejo pues, para que lo consulten. Dentro, pilas. Ahora no van a decir que diurético, porque el diurético lo manda el médico. Del terapeuta respiratorio, ¿cuál ha sido la estrategia? Bueno, gases arteriales, para evaluar, por ejemplo, CO2. Sí, pero estamos en tratamiento. Ya el paciente tiene una PaO2 bajita, muy bajita, está hipoxémico y está desaturado y tiene mucho trabajo respiratorio, está en edema pulmonar. La estrategia desde el punto de vista terapeuta respiratorio que ha mejorado la morbilidad y la mortalidad en la fase aguda del edema pulmonar de origen cardiogénico. Les digo pues que ese es el escenario más grande que se van a enfrentar, uno de los escenarios muy bonitos y grandes a los que se van a enfrentar ustedes en el día a día. Aquí índice cardíaco, lo consultan, cómo es, cómo se hace, cómo es eso. Y un dato muy importante que es el de los beta-2, los beta-bloqueadores, carvedilol. Hay unos beta-bloqueadores que son selectivos y hay unos que no son selectivos. Los fármacos compiten por utilizar los receptores. Cuando son medicamentos, especialmente, o sea, únicamente, los voy a decir así, un medicamento que se llama propanolol, este compite por los receptores beta-adrenérgicos. Y resulta que nosotros tenemos medicamentos que son beta-2 agonistas de acción corta y acción larga. ¿Cómo se llaman? Salbutamol. Entonces, si le ponemos salbutamol al paciente, le bloqueamos los receptores con el beta-2 o ya vienen bloqueados por el propanolol y el salbutamol no les hace efecto porque ya están los receptores saturados por el medicamento que se llama propanolol. Entonces, esto, cuando van a ponerle un beta-2 como salbutamol, se va a hacer una terapia, no le va a servir para nada. Y seguidas ahí, bueno. Listo, entonces,
Cuando se realiza una debida auscultación tanto cardíaca como pulmonar, entonces ya entramos a la oxigenoterapia. Recordemos que es un paciente que tiene disnea, que tiene ortopnea, disnea paroxística. Haríamos técnicas de ahorro de energía debido a que el paciente se cansa o se fatiga muy fácilmente, dependiendo pues de la escala sintomática. Educación al paciente y a su familia, como ya les había hablado anteriormente. Y el manejo de la vía aérea, monitorear y mantener la permeabilidad de la vía aérea, manejo del dolor y la ansiedad, proporcionar técnicas de relajación y manejo del dolor que pueda ayudar a reducir la ansiedad y facilitar la cooperación del paciente en las terapias respiratorias. Tenemos varias complicaciones, edema pulmonar, que es la más como que se puede dar con facilidad, ya lo había explicado. La tos, que puede ser una tos salmonal, debido también al líquido que ingresa en los espacios alveolares. Caquexia, que ya lo había indicado anteriormente, que es la pérdida de musculatura y de lípidos, grasa, adiposidad del paciente. Mareos y desmayos, hipotensión. La prevención, ya lo había indicado pues anteriormente, alimentación saludable, realizar ejercicio, evitar el consumo de tabaco y alcohol, reducir el estrés, vacunación neumocóxica y antigripal, evitar la obesidad, control y tratamiento de enfermedades como hipertensión y diabetes, que son las más predominantes en esta patología. A comer, muchachos. 15 minutitos.